Hola, bienvenida al episodio 9 de Sentirme Libre Podcast. Con ustedes su host Mama Kish. Mi nombre es Cris, y hoy vamos a platicar sobre este tema de sanar mi niña interior. Yo creo que si estás escuchando este episodio es súper probable que ya hayas leído, ya hayas escuchado, ya estés familiarizada con este concepto de la niña interior herida, y es muy probable también que ya sepas que en tu interior existe esa versión tuya chiquita que tiene heridas, que algo le duele y seguramente también tienes claro que quieres sanar esas heridas. Entonces, bueno, voy a empezar platicándote cómo es que surge nuestra niña interior. ¿Cuándo o cómo es que pasa esto de que nuestra niña interior se queda ahí atorada en nuestro interior y nos acompaña por tantos años en nuestra vida y durante toda nuestra vida, ¿no? Mi objetivo es que lleguemos a cómo es que se sana esa niña interior herida, porque hemos escuchado hablar muchísimo sobre este concepto y lo entendemos y nos hace todo el sentido, pero ¿ahora qué? O sea, ¿cómo le hago para sanarla? ¿Cómo se ve eso de sanar a tu niña interior? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sé si sí está funcionando? ¿Cómo se ve en la vida real? ¿Sabes? Porque son conceptos que hacen sentido y suenan bien y nos ayudan a entender muchas cosas, pero ok, ahora ¿cómo transformo mi vida con eso? ¿Cómo hago que en mi vida real se note un cambio? ¿No? ¿Cómo hago para llevar esa información a mi vida real? Entonces eso es lo que vamos a platicar hoy y voy a empezar platicándote eso, ¿no? Cómo surge, cómo es que se queda ahí atrapada y pues bueno, vamos a entrar en ello. Entonces, bueno, nosotros como humanos estamos conformados por diferentes partes. Nuestro cuerpo físico es el que podemos ver, el que podemos tocar, pero somos mucho más que eso. Nos conforma también nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra energía. Y entonces cuando nosotras nacemos, cuando nosotras estamos dentro del vientre de nuestra madre, desde ese momento estamos en contacto con nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional. Nuestro sistema nervioso está empezando a desarrollarse y está en contacto, está recibiendo información del cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional de nuestra madre. Es en el vientre de nuestra madre cuando empieza a formarse ese sistema nervioso y te digo, desde ahí estamos recibiendo información. Entonces, cuando nacemos, pues ya salimos del vientre de la madre con cierta información, ¿no? Entonces nosotras salimos como bebecitas y nuestro sistema nervioso sigue en desarrollo, todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Nacemos y no somos capaces, por ejemplo, de hablar. Nuestra conciencia todavía no está desarrollada, por eso es que muchas veces no tenemos recuerdos conscientes de esa etapa, de esa primera infancia, ¿no? De esa primera infancia nuestra. Porque todavía en ese punto de nuestra vida, esa conciencia todavía no se desarrolla. Nuestro cerebro no ha madurado, no ha alcanzado ese nivel de desarrollo, de madurez, como para empezar a grabar esos recuerdos conscientes, ¿no? Entonces, cuando somos bebecitos, nuestra única forma de comunicarnos es a través de nuestras emociones, de nuestros gestos, de nuestro llanto, de nuestra risa. Y cuando somos bebecitas, en esos primeros 7 años de vida, somos totalmente dependientes de los cuidados de otras personas, de nuestra madre, de nuestros cuidadores principales. Entonces, al no tener la capacidad de articular las palabras para comunicar lo que estamos necesitando, pues lo expresamos a través de, como te digo, emociones, gestos, gestos faciales, gestos corporales, y así emociones. Es muy bueno porque esa es la forma que nuestro cuerpo, que nuestro sistema nos apoya para obtener eso que necesita. En estos primeros 7 años de vida, nuestra energía está completamente puesta en la supervivencia.
en desarrollarse, en sobrevivir, en mantener, en continuar la vida, en que la vida no llegue a su fin. Pero somos totalmente dependientes, necesitamos que esta persona externa venga y supla las necesidades para seguir con vida. Entonces así es como nuestras emociones nos apoyan, nuestro sistema nervioso nos apoya en mantenernos con vida. Pero si nos ponemos a pensar, en esos primeros 7 años de vida, pues crecemos muchísimo, ¿no? En esos primeros 7 años de vida es cuando se graba en nuestro sistema nervioso la información que nos va a acompañar toda nuestra vida, pero en un nivel subconsciente. Como te digo, pues en estos años se está dando ese proceso de desarrollo cerebral que crea la conciencia. Entonces todo esto que recibimos, todos estos estímulos que recibimos o no recibimos en nuestra primera infancia, se quedan guardados en nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso guarda esta información para que le sirva para mantenernos a salvo. O sea, nuestro sistema nervioso no lo guarda para cuando seamos grandes arruinarnos la vida y hacernos batallar con las heridas del pasado. Lo hace para guardar información que le pueda servir para mantenernos a salvo. Entonces, como te decía, si nos ponemos a pensar en estos primeros 7 años de vida, alrededor de los 2, 3 años, es cuando empezamos a desarrollar el lenguaje, el habla, ¿no? Entonces en esos años, que es cuando empezamos a integrar a nuestro ser el lenguaje, el habla, empieza como a crearse este como portal, como que estamos pasando a un siguiente nivel, ¿no? Los primeros 2 años éramos bebés, nos comunicábamos a través de las emociones, del llanto, llorábamos y nuestra mamá iba interpretando esos llantos, esos ruiditos, que si el pañal, que si tiene hambre, que si tiene calor, que si tiene frío, que si tiene sueño y tal. A los 2, 3 años, cuando empezamos ¿cómo se dice? A agregar palabras a nuestra comunicación, pues está este choque, ¿no? Estamos como entre los 2 niveles, todavía sin tener todo el vocabulario y toda la conciencia y todo el desarrollo cognitivo para poder expresar esas necesidades, o sea, reconocerlas, interpretarlas y comunicarlas. Entonces como estamos en ese punto de transición, ¿no? Como de pasar a la siguiente etapa. Y al estar en este punto de transición, pues surgen mucho los desbordes emocionales, ¿no? Intentas hacer algo o intentas comunicar algo, decir algo y no te sale y te frustras y el pequeño o la pequeña se frustra y entonces el desborde emocional. ¿Y qué es lo que pasa? Entramos a esta etapa que los adultos, las adultas, etiquetamos como los terribles 2, ¿no? O como esta etapa de berrinches, esta etapa retadora y difícil. Y desde ahí empezamos a ponerle una etiqueta negativa a las expresiones de nuestras emociones, ¿no? A las expresiones de las emociones del niño, de la niña. Lo loco es que el niño, la niña, se está expresando y está comunicando y está funcionando de la forma más natural, normal y sana posible. Así es la forma en la que como humano, como humana, nos comportamos y nos desarrollamos en esta etapa de nuestra vida. Se vuelve un problema cuando nos involucramos los adultos, las adultas, porque esta etiqueta negativa viene de la incapacidad del adulto, de la adulta, de lidiar con las emociones, las expresiones del niño o de la niña. ¿Y por qué es que no podemos lidiar con esas emociones? No podemos lidiar con esas emociones porque no lo aprendimos. Cuando fuimos niñas, cuando fuimos niños, nos pasó lo mismo a nosotros. Nuestros padres, quienes aprendieron de sus padres, etiquetaban estos comportamientos y estas expresiones y estas emociones con una etiqueta negativa. Nos decían, no, esas emociones y esa forma de expresar las emociones no es adecuada, no es educada, no es aceptable, no puedes hacerlo, ¿no? Y entonces
en la crianza tradicional, que vete a tu cuarto, que te voy a dar una razón para que de verdad llores, que vete al time out, que vete a tu cuarto y regresas cuando estés más tranquilo, no puedes estar haciendo eso. Y entonces nuestro sistema nervioso percibe ese peligro. Porque nuestro ser, nuestra alma, está aquí, existimos para expresar quiénes somos, lo que surge, lo que nos habita. Y es cuando sentimos o percibimos ese rechazo a quienes somos, a lo que sentimos, a lo que nos habita. Cuando percibimos ese rechazo es que percibimos el peligro, ¿no? Porque como somos esos seres pequeñitos totalmente dependientes, necesitamos ser aceptados, necesitamos ser bien acogidos por estos cuidadores, porque si no recibimos los cuidados de estas personas, no vamos a sobrevivir. Y es algo que nuestro sistema nervioso tiene muy integrado. Por millones de años como humanos, esta información está grabada en nuestro ADN, como animales que somos, ¿no? Entonces, cuando nosotras de pequeñas no recibimos el acompañamiento, no recibimos la aceptación, no se nos permite expresar esta o la otra emoción, empezamos a crear mecanismos que nos protegen. Y esos mecanismos que nos protegen muchas de las veces se ve como reprimir esa parte, como ok, esta parte de mí no es segura, vamos a reprimirla, vamos a ocultarla, porque esa parte nuestra no nos mantiene a salvo, nos pone en peligro el amor, la aceptación, el acogimiento de estos cuidadores que yo sí necesito para sobrevivir. Entonces, ahí están las heridas. Así es como se empiezan a grabar en nuestro sistema nervioso todas esas heridas. Dependiendo del entorno en el que crecimos, dependiendo de los recursos internos y emocionales que nuestros cuidadores o nuestras cuidadoras tenían en ese momento, es como vamos a ir guardando esa información. Es decir, entre menos recursos internos y emocionales tuviera nuestra cuidadora o nuestro cuidador principal, menos aceptación nuestra niña recibía. Y entonces más partes internas iba bloqueando e iba ocultando. Y eso son las heridas. Las heridas es sentir ese rechazo, sentir ese miedo a no ser aceptada, a no ser amada tal cual soy, por esto que está surgiendo en mí. Esto está surgiendo en mí de forma natural y no es aceptado, entonces no está bien, entonces hay algo mal conmigo, entonces reprímelo, ocúltalo porque no está bien, porque no nos va a mantener a salvo. Y así es como empezamos a desarrollar todas estas heridas de abandono, si es que nos dejaban a nuestra suerte cuando teníamos este tipo de expresiones o emociones, o empezamos a sentir como empezamos a desarrollar este vínculo de codependencia, o de complacencia, de ok, yo me comporto como tú quieres que me comporte, yo voy a cumplir con lo que tú esperas de mí para yo poder recibir de vuelta tu amor, para yo poder recibir de vuelta lo que necesito de ti. Y esto lo arrastramos a nuestra vida adulta, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestro presente nos vemos ante este tipo de situaciones que activan esas heridas. Y lo que pasa es que nuestro sistema nervioso, nuestro subconsciente no sabe de tiempos. Literalmente trae esa información y literalmente es nuestra niña sintiéndolo en nuestro presente. Estamos aquí con este cuerpo de adulta ante esta situación de adulta, pero es nuestra niña, son las emociones de ese momento de nuestra niña las que estamos sintiendo. Entonces, te digo, así es como van generándose esas heridas, así es como se va quedando atrapada nuestra niña. Nuestra niña se queda atrapada porque no tuvo la oportunidad o no se sintió segura de expresar lo que la estaba habitando en ese momento. No se sintió segura de ser y de mostrarse
tal cual como era en ese momento. Y entonces empezó a ocultarse, empezó a esconderse, empezó a registrar estos miedos, empezó a registrar esto como no seguro, empezó a registrar esto como malo, como que no me hace bien. Y bueno, ahora ¿cómo sano a esa niña interior? ¿Cómo sano esas heridas de esa versión mía chiquita que está aquí adentro y que duele todavía? Bueno, pues dándole a esa niña lo que necesita, lo que necesitó en aquel momento y no recibió. Y lo que necesitan recibir las niñas y los niños en esos momentos es la libertad de expresión y el acompañamiento, el amor, el recibir aceptación y amor incondicional por quien es, por lo que le habita tal cual es. No por cómo se comporta, no por la forma correcta o incorrecta según el adulto o la adulta de expresar esas emociones, sino la niña, el niño, los niños y las niñas lo que necesitan es libertad para expresar lo que les habita y quiénes son y lo que están sintiendo, y el acompañamiento y el amor incondicional ante esto. Entonces, ¿cuántas veces tú de adulta no te has reprimido cierta emoción? Ciertas emociones que te cuestan y que incluso te cuesta acompañar en tu hijo, en tu hija, te cuestan porque no sabes cómo hacerlo. ¿Y por qué no sabes cómo hacerlo? Porque tú no recibiste el acompañamiento. Nadie modeló para ti cómo acompañar esa emoción. Esa emoción que te cuesta acompañar a tu hijo, a tu hija, es muy probable que sea una emoción que no supieron acompañarte a ti. Entonces, empecemos recordándonos a nosotras mismas todas las veces que haga falta que las emociones no son buenas ni malas. No existe ninguna emoción buena o mala. Empecemos a quitarle esas etiquetas negativas a las emociones. Empecemos a recordarnos a nosotras mismas que toda emoción que se esté generando en nosotras o en nuestro hijo o en nuestra hija está trayendo información necesaria para nuestro bienestar. Quitémosle esa carga negativa, dejemos de verlas como esa emoción es mala y empecemos a permitir que nuestra hija y nuestro hijo y nosotras mismas estemos ahí con la emoción y permitámosles expresar de la forma que surja esa emoción. Cuando abrimos este espacio de, ok, voy a sentirlo, voy a permitirme sentirlo, no voy a resistirme a sentirlo, no voy a tratar de cambiar lo que siento, abrimos ese espacio para encontrar formas de expresar esas emociones que se sientan alineadas. Porque definitivamente podemos encontrar formas de expresar lo que sentimos de una forma. Podemos encontrar formas de expresar lo que sentimos que no se sientan alineadas, que terminen lastimándonos o lastimando a la otra persona. Y sí es importante que encontremos formas de expresar eso que sentimos, pues así, ¿no? De forma que no nos lastime a nosotras mismas y tampoco a la otra persona. Pero es importante abrir ese espacio, abrirnos a sentir cualquier cosa, cualquier emoción que surja en nosotras y permitirles también a nuestras hijas y a nuestros hijos que lo sientan. Muchas veces nosotras mismas en nuestro interior luchamos, nos resistimos a esa emoción. Que si estoy sintiéndome tristona, pero todo en mi entorno está bien porque me siento así, no debería sentirme así. O cuando nos sentimos culpables por cualquier cosa en la crianza y luego dices, ay, no debería sentirme culpable, estoy haciendo lo mejor que puedo, y entonces estamos luchando también con la culpa. Cuando nos resistimos a sentir la emoción que haya surgido naturalmente, nosotras estamos no aceptando a esa niña interior. Cuando nos resistimos, cuando queremos cambiar lo que es,
nuestra niña interior que está ahí presente, ahora mismo, está sintiéndose inadecuada, está sintiéndose rechazada, no aceptada. Y eso es justo lo que le causó la herida. Entonces, por eso es muy importante aceptación radical de lo que es. Aceptación radical de lo que estoy sintiendo, que no es agradable, que me gustaría que fuera diferente quizás, pero lo acepto, lo observo, me sumerjo en esa emoción para después salir de ella, para no quedarme atorada ahí, para que mi energía no se quede estancada ahí en esa emoción no expresada y que siga creando ese bloqueo y que esa niña se siga quedando atrapada ahí en ese bloqueo. Muchas veces también con nuestros hijos, con nuestras hijas, tienen formas de expresar esas emociones que nos dijeron que no eran adecuadas y nos sentimos incómodas y quisiéramos que nuestros hijos, que nuestras hijas no sintieran eso y queremos sacarles rápidamente de la emoción, ya sea regañándoles y asustándoles para que ya dejen el llanto, para que le bajen a su emoción. O también me di cuenta que muchas veces les queremos sacar de esa emoción con humor, distrayéndoles, haciéndoles reír, o que con el celular, o que con el juguete, o que mira el pajarito que pasó. Les distraemos porque nosotras como adultas, como adultos, no sabemos cómo lidiar, cómo acompañar esa emoción de nuestro hijo, de nuestra hija, porque nadie nos acompañó esa emoción a nosotros y a nosotras. A lo mejor esta práctica de distraer viene de nuestra familia también. Pero al hacer esto, es lo que te digo, o sea, ni siquiera es tan... Tiene que haber un nivel de conciencia en nosotras, en nosotros, porque no siempre herimos a nuestros hijos, o no únicamente herimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, gritándoles y asustándoles. También de esta forma grabamos en su interior, se queda grabada esa información en su interior de que no es adecuado, de que no es aceptado, de que no está bien. Olvídate de eso, o sea, no entres ahí, eso no está bien, mejor mira el pajarito, mejor mira el celular, mejor mira, te hago reír. Entonces, abramos ese espacio para nosotras y para nosotros. Cuando sientas esa incomodidad surgiendo en tu interior, ya sea furia, ya sea incomodidad y necesidad de distraerlo, de hacerlo reír, siéntate ahí, o sea, como para un momento y observa, esto me incomoda. Esta emoción que estoy sintiendo, esta emoción que se está generando en mi interior, en respuesta a la expresión emocional de mi hijo o de mi hija, reconócela. Ok, estoy sintiendo algo. Ella se está expresando su emoción y en mí se está generando algo que me incomoda. Y solo siéntate ahí a observar eso que te incomoda. Y si se está generando en ti una emoción que no tiene nada que ver con tu hijo, con tu hija, es cualquier otra emoción, en cualquier otra situación de tu vida cotidiana, empieza quedándote ahí quieta, solo observando, detectando que algo te incomoda y permite que te incomode, permite que duela, permite que te enoje, permite que te frustre, que te estrese. No quieras cambiarlo al instante, no quieras huir de esa emoción que te dijeron que no era aceptada, que no estaba bien, y quédate ahí. Cuando nos quedamos ahí, podemos empezar a indagar, como a explorar en nuestro interior qué nos quiere decir esa emoción. Y bueno, eso es lo que vamos a ver a profundidad en mi programa de inteligencia emocional, The Emotions Academy. Es mi primer programa de coaching. La verdad estoy muy emocionada porque tengo mucha información que compartirles. Es información que de verdad ha transformado mi vida y me emociona mucho compartirla en este formato porque este formato ha transformado mi vida. Yo he recibido información de un montón de formas, en libros, en videos de conferencias, en clases, pero
fue cuando inicié mi camino en este mundo del desarrollo personal, del coaching, de la mentoría, que mi vida, que toda esa información que había adquirido empezó a tener un impacto en mi realidad. Y eso es lo que el objetivo detrás de este programa, de este curso de inteligencia emocional, que empecemos a juntar toda esta información que ya sabemos, o que empecemos a adquirir nueva información, pero que no nos quedemos solo con la información, que tomemos esa información y la llevemos a nuestra vida, la llevemos a nuestra cotidianidad, a las situaciones de nuestro día a día, y empecemos a transformarla un paso a la vez. Porque los frutos de transformarnos son... Ni siquiera tengo palabras. La verdad es que la transformación que yo he experimentado, no tengo palabras, porque ha sido muy profunda y me ha apoyado muchísimo a enamorarme de mi vida, a enamorarme de mí, de mis capacidades. Me ha empoderado de una forma que nada más lo ha hecho. O sea, el saberte capaz y sentirte con el poder de transformar tu vida y de darle a tu vida la dirección que tú quieres darle y llevarte a ti misma en esa dirección, es increíble, es emocionante, yo estoy agradecidísima con la vida, con Dios, con el universo, por haberme traído por este camino. Y yo he visto cómo ha impactado la vida de mis hijas, de mi esposo, de mi pareja. Saberte capaz de cubrir tus propias necesidades, saberte capaz y con el poder de darte a ti lo que necesitas para vivir una vida nutritiva y vivir una vida próspera, no solo sobrevivir y no solo seguir viviendo en automático, sobreviviendo el día a día, al fin de mes, sino vivir una vida con propósito, con nutrientes, una vida interesante, una vida llena de todo lo que te encanta, saber que tú misma te lo puedes dar. Es increíble y por esto también inicié este camino, porque quiero compartir todo esto con ustedes, con todas las mamás. Y es que con mamás, quiero compartirlo con mamás, porque es tan fácil perdernos a nosotras mismas en el ajetreo cotidiano, pero de verdad, con todo mi corazón, te invito a que inviertas en ti, te invito a que te des ese valor y esa importancia, te creas en ti, te creas capaz de transformar tu vida y de transformar la de tu familia a través de tu propia transformación. Para mí esto ha sido increíble. Y entonces, cuando nosotras cubrimos esas necesidades propias internas, podemos empezar a relacionarnos con nuestra niña interior y con nuestras emociones y con nuestra vida de una forma mucho más expansiva. Es así, dándole a nuestra niña interior eso que no tuvo y eso que necesitó y que necesita. Cuando nosotras cubrimos esas necesidades de nuestra niña interior, podemos empezar a disfrutar de esa niña interior, porque esa niña es nuestra esencia, esa niña es quien verdaderamente nosotras somos, pero que fue ocultando partes de sí misma que le dijeron que eran inadecuadas, y poco a poco nos fuimos desconectando en nuestra esencia. Entonces, sanar a nuestra niña interior nos va a conectar con esa energía vital, con esa esencia nuestra pura que somos y que es libre y que es amor y que disfruta de la vida y que se sabe capaz de afrontar los retos. Y cuando nosotras empezamos a vivir desde ese lugar, empezamos a impactar la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestra pareja y de todo nuestro entorno. De verdad que yo he comprobado una y otra vez que cada peso, cada dólar invertido en mi desarrollo personal ha significado una inversión en mi familia entera. Y es una inversión que nada ni nadie me puede quitar. Es una inversión que nunca voy a perder.
nunca voy a perder esta inversión que he hecho porque todo está aquí, estoy apostándome a mí y ni siquiera apostándome, estoy confiando en mi capacidad, estoy confiando en mí. Y ya lo comprobé, cada inversión que he hecho en mí es una inversión en mi familia. Entonces, de verdad, de todo corazón, te invito a que des ese paso de invertir en ti, que des ese paso de invertir en tu familia y de empezar a sanar a esa niña interior, de empezar a relacionarte de una forma más expansiva con tus emociones, con tu niña interior, y de esta forma te vas a empezar a relacionar de forma más expansiva con las personas que más amas, y todas, y tú y toda tu familia van a vivir una vida mucho más deliciosa, mucho más expansiva, mucho más disfrutable, aún con los retos. Aún con los retos. No es un cuento de hadas, no se trata del happy ending, no se trata del final feliz para toda la vida, mágico, mariposas, mundo de color rosa. Se trata de la vida real, liderada por el amor, liderada por la confianza, liderada por la libertad, liderada por nuestra esencia, por quienes nosotras somos. Así es como logramos sentirnos libres de verdad, siendo nosotras mismas, despojándonos de todas esas creencias limitantes, de todas esas heridas, de todas esas respuestas, de toda esa información que se grabó en nuestro sistema nervioso que llevó a ocultar ciertas partes de quienes somos en verdad. Es así, sanando todo eso, despojándonos de todo eso, que lograremos sentirnos verdaderamente libres. Entonces, ya sabes, puertas abiertas, brazos abiertos para recibirte a este programa y a esta masterclass. La masterclass está incluida en tu inversión al programa The Emotions Academy. Y pues te espero. Sígueme en Instagram, mamakish-, y ahí encontrarás en mi bio el link, los links con la información que tengo hasta este momento. Entonces, nos vemos. Gracias por escuchar. Te quiero, a mí. Bye.